¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa de hoy. Aquí tenéis el Dacia Spring, un coche que tiene menos detalles que el salpicadero de un panda. Bueno, no, afortunadamente estamos en el canal de CarWow en español, en YouTube, gracias a Dios, y podemos contar lo que nos apetezca. De momento seguiré el curso del río. Es más fácil que pelearse con la densa maleza de la selva. Utilitario del que teníamos tantas ganas de explicártelo en persona, poderlo tocar y ver para ver qué tal es. Y aquí lo tenéis, un coche que la verdad es que recuerda por muchos motivos a un vehículo de otros tiempos. Venía reflexionando y empapándome del vehículo, y es que en otros países, por comprar un coche de bajas dimensiones, de pequeño tamaño, estrecho, de menos de 4 metros, te dan incentivos, ¿no? Aquí estamos todo el día protestando porque los coches son cada vez más grandes, más pesados, más potentes, pero tampoco se le da a nadie un incentivo para comprar un coche pequeño, para moverte por la ciudad o para hacer de utilitario. Bueno, pues este viene a rellenar ese hueco que no sé si en algún momento se incentivará. De momento lo que sí que se incentiva fuerte son los coches eléctricos. Y este vehículo con los 7.000 euros nada menos que te puedes llevar si entregas algo para achatarrar, pues se queda en un precio realmente interesante, atractivo para ser, como digo, un vehículo eléctrico. Pero en primer lugar, lo que llama la atención, como digo, del Spring son las dimensiones del coche. Es algo menos de 3,8 metros de longitud, pero lo que más me llama la atención es que prácticamente es igual de ancho que de alto, por poquito. Es una de las grandes diferencias respecto a otros muchos automóviles que hay en el mercado, la anchura, algo que para circular por ciudad, que es para lo que está 100% concebido, tiene que ser muy interesante y muy agradable, con un diámetro de giro entre bordillos de 9,5 metros y, como digo, una anchura que te va a permitir pues trampear por la ciudad con muchísima agilidad. Otra cosa que me llama la atención, hablando de dimensiones, es por ejemplo el tamaño de las ruedas, ¿no? Una rueda de 165 con una llanta de 14, por supuesto, completamente racionalizada para lo que es el tamaño del vehículo. Antes de hablar de las prestaciones, dejadme que os enseñe eso, cómo es un poquito el espacio, tanto en la plaza trasera como en el maletero, para que veáis que es algo más que un coche utilitario muy pequeño, que realmente lo es, aunque por dentro no lo es tanto. Es interesante, bueno, el coche tiene muy pocos detalles y algunas cosas que nos recuerdan claramente al pasado, pero una de las cosas es que tiene un tirador eléctrico. Para abrir el maletero pulsamos el tirador y, dejando el dedo puesto, podemos abrir un maletero, pues que es muy liviano, como todo el coche. El coche tiene un peso de 1 tonelada, un poquito más, que para ser un vehículo eléctrico, por cierto, es muy poco. Y aquí tenéis el maletero, un maletero de 270 litros, con bastante buena altura, bastante capaz, y que además tiene un espacio por debajo, que en este caso está ocupado por una rueda de repuesto, pero que en las versiones normales, que no tengan la rueda de repuesto de tamaño normal, esto es una excepción lo que lleva este coche aquí, llega hasta los 290 litros de capacidad, lo cual no está nada mal para el tamaño, para las dimensiones del coche. Muy pocos detalles para decoración, para hacer el vehículo vistoso. Aquí tenemos una tira de goma, en los laterales tenemos también un poquito de decoración con la pintura y estos plásticos de color negro, con los pasos de rueda de color negro que le dan este aspecto de vehículo SUV. Me voy a sentar detrás y vamos a ver qué tal se está. Me he colocado el asiento en mi posición de conducción normal y voy a ver qué tal se entra aquí. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Pues ya lo veis, el espacio justito. Una buena noticia es que tenemos aquí buen hueco para meter los pies por debajo. Esta tela es muy blandita, pues quepo, pero lo justo, vamos. Una persona de más de 1,80 m aquí ya va a tocar claramente con el techo, y las rodillas igualmente le van a tocar. Este asiento tendría que echármelo un poquito para adelante. Una cosa que no me gusta es que le han puesto un reposacabezas completamente integrado en el asiento, con lo cual la sensación de espacio aquí dentro de amplitud que podríamos tener no es tanta. No es un coche, como podéis ver, que esté muy acristalado y podría tener una sensación de amplitud mayor. La verdad es que no hay mucho cristal a la vista una vez que te metes dentro. Los asientos están un poquito sobreelevados precisamente porque la batería está puesta en la parte trasera y en una parte del maletero, con lo cual aquí vamos bastante altos. A pesar de que el coche en sí es alto, desde luego que no sobra el espacio, estamos hablando de un vehículo pequeño, de un utilitario. Vamos a hablar de precios al contado, dejémonos de financiaciones. Unos 17.500 redondeando el precio de la versión Comfort, unos 18.000 menos de 500, 18.000 y pico la versión Comfort Plus con más equipamiento. Este, por supuesto, va ultra equipado, ahora lo vais a ver con una pantalla que además tiene navegador y tiene incluso un programador de velocidad que está muy bien, pero lo que nos llevamos es un coche eléctrico de estas dimensiones con 44 caballos de potencia y una batería de 27,4 kWh brutos que realmente son capaces de mover el vehículo
algo más de 200 kilómetros. Yo lo he cogido ahora mismo con el indicador de autonomía en 210 kilómetros con la batería totalmente cargada. Y es un coche además, como vais a ver, o eso parece, en el que lógicamente los consumos no se disparan porque tiene poca potencia y por lo tanto es bastante factible hacer esa distancia. Bueno, con esos precios, si le sumamos las ayudas del gobierno que van entre los 4.500, 5.000, según el plan MOVES al que te acojas, hasta los 7.700, si entregas un coche para chatarrar y además vives en una ciudad de menos de 5.000 habitantes, pues lo que te puedes llevar es un vehículo con la versión más económica por debajo de los 10.000 euros. O algo por encima del entre los 10.500 y los 11.000 y pico, si no tienes la posibilidad de esos 700 euros extra y te vas a la versión Comfort Plus, estarías un poquito por encima de los 11.000 euros para llevarte un vehículo completamente eléctrico al que se le saca todo el partido y está pensado para la ciudad. De hecho, la velocidad punta del coche son 125 km por hora y llega a ellos pues ya de una manera un poquito perezosa, pero suficiente siempre y cuando no tengamos una cuesta arriba o vayamos muy cargados. Pero eso lo vamos a ver ahora cuando lo conduzcamos. Primero de todo, dejadme que os enseñe el detalle de cómo se abre la boca de carga eléctrica, que por cierto tiene capacidad de 30 kilovatios de potencia y es opcional. Y luego tenemos además la carga alterna, en corriente alterna, que oscila entre los 2,3 y los 6,6 kilovatios de potencia. Vamos a abrir la boca de carga. Security system deactivated. Tiene algunos detalles curiosos, llamativos, ¿no? Lo que sí que es muy llamativo también y siempre es un muy buen ejercicio es intentar abrir el capó para ver lo que nos encontramos aquí debajo y como vehículo económico que es, pues le podemos ver muy fácilmente las tripas, está todo a la vista. Este, como sabéis y os hemos estado contando, es un vehículo que ya se estaba vendiendo en China y en la India como Renault Kwid o con otros nombres y realmente muchos de los componentes que hay aquí vienen directamente de China. Me llama la atención, siendo un vehículo tan económico, que al menos nos han puesto una pequeña espuma aislante de cortesía colocada debajo del capó y luego la mayor parte de los componentes que hay aquí, o al menos los que están a la vista, vienen directamente de China, como es el caso del inversor, del módulo de potencia, la batería de 12 voltios. La verdad es que esto es un auténtico ejercicio de anatomía de un coche eléctrico porque está todo al aire, destripado, y hay un montón de espacio abierto. Se podría meter aquí un motor eléctrico mucho más grande, pero se ha decidido lógicamente meter un motor pequeño por una cuestión puramente de costes y también de autonomía, por supuesto. Primer detalle, lógicamente una llave de toda la vida, siempre es muy divertido, es igual que en el Mi eléctrico, que tengas que encender un coche eléctrico con una llave convencional. Le damos al contacto, se nos enciende esta pantalla digital muy curiosa que nos recuerda directamente, como otras tantas cosas, a los años 90 en este coche. La pantalla que lleva este vehículo, el sistema multimedia, viene firmado por LG y como veis es un sistema extremadamente sencillo, pero en esta versión, además de tener aquí el mando del volumen, de poder encender y apagar la radio, tenemos nada menos que una toma USB y una toma auxiliar, y luego, yendo a lo importante, pulsando el botón de Home, vemos que tenemos la posibilidad de conectar el teléfono y también de tener un navegador que es extremadamente sencillo. Bueno, pues no está de más, ¿no?, para podernos mover con el vehículo, especialmente para un vehículo eminentemente urbano como es este. La verdad es que lo que nos podíamos encontrar y lo que nos encontramos son dos cosas. Una, que es un coche hecho con materiales muy económicos, muy básicos, especialmente se ve, por ejemplo, en el forrado y cómo está hecho el acabado del techo, y también por los plásticos duros y por cómo están hechas las juntas, pero en general no se ve ningún defecto gordo más allá de que todo es muy barato y muy económico. Incluso las puertas tienen el detalle de poder llevar un reposabotellas, un reposavasos en su interior. Esta unidad lleva asientos de cuero, que es algo que van a tener los vehículos de car sharing, y el acabado de las puertas es especialmente interesante. Como os estaba contando al principio, este es un coche tremendamente estrecho y parte de esa estrechura se compensa porque al no tener aquí una caja de cambios, un túnel de transmisión, etcétera, todo está ahí delante, bueno, pues tenemos un poquito más la amplitud. De todas maneras, no sobra anchura y tenemos lo justito para que dos personas vayan aquí cómodas. Los elevalunas, una cosa muy llamativa, están puestos aquí y además del warning tenemos un botón eco con el que podemos bajar la potencia algo así como 13 caballos, hasta los 31 caballos de potencia y 100 km/h de velocidad máxima para reducir el consumo. Afortunadamente tenemos un botoncito de kickdown al final del acelerador y si necesitamos más velocidad o aceleración, el coche rompe el modo eco mientras llevemos el pedal a fondo, algo que en un coche así se va a tener que hacer en varias ocasiones. Y luego una cosa que me ha chiflado es este climatizador analógico, por supuesto, con todos los mandos con ruletas, e igualmente esta rueda que yo no veía desde el Volkswagen Jetta de mi padre, esta rueda para la climatización de hace 25 años para abrir y cerrar
la recirculación del aire dentro del vehículo. Tiene además limitador y programador de velocidad, control de estabilidad. Tenemos la ruleta del cambio de marchas, que tiene 3 posiciones. El piloto del cambio de marchas es un plástico pintado de rojo D, N y R. Este coche no tiene la posición P de parking, de bloqueo. Simplemente tú cuando aparcas lo pones en N o en D. En D el coche no tiene avance, con lo cual tiras del freno de mano y ya lo tenemos solucionado. Es curioso y llamativo como la instrumentación tiene este pequeño display donde podemos ver toda la información. Hay algo que simula ser una instrumentación digital, pero realmente es una lámina pintada de colores con unas bombillitas, como si fuera un vehículo con instrumentación digital de los años 90, económetro, donde sabemos la potencia que le estamos exigiendo al motor eléctrico, la recuperación de la energía y también cuánta carga tenemos en la batería. Muy interesante que tenemos un ordenador de a bordo, pero tenemos que meter el dedo, lo voy a meter por aquí. Lo tienes que hacer parado porque si no conduciendo, la única manera de hacerlo es metiendo la mano por dentro del volante, que lógicamente no es una manera segura ni recomendable de hacerlo. No es desde luego un coche holgado por dentro y no favorece encontrar una posición de conducción buena, teniendo en cuenta que vamos un poquito más alto de lo normal, el hecho de que el volante no se puede regular ni en longitud ni en altura. Aquí hay un claro ahorro de costes. Para poner una posición de conducción lo más apropiada posible solamente tenemos el desplazamiento longitudinal del asiento y también el del respaldo, que afortunadamente sí que se puede regular. Bueno, pues emprendemos la marcha con el Dacia Spring y acabo de poner marcha atrás para que escuchéis, aparte de los pajaritos de la primavera, que tiene un avisador acústico de marcha atrás, lo cual está muy bien. Lo curioso es que hacia adelante no tiene avisador acústico. Os preguntaréis cuánto cunden los 44 caballos de un coche que pesa 1045, 1050 kilos de peso. Pues la verdad es que sorprendentemente cunden bastante. Es un coche que es interesante y divertido de contar porque tiene varios cortes muy claros. Para empezar, de 0 a 60 la aceleración es intensa. El coche tiene una capacidad de aceleración incluso superior a la media del tráfico, es como un poco como si fuera un scooter. Le cuesta un poquito emprender la marcha, pero luego entre 30 y 60, 70 lo hace muy bien. Entre 60 y 80 la aceleración igualmente es intensa, pero ya no tanto. Voy a ir subiendo las ventanillas y ya a partir de 80 hacia arriba se nota claramente que le cuesta más, es una cuestión puramente de potencia, ¿no? Como os decía, con el modo Eco todavía es menos intensa la aceleración, pero siempre tenemos el botón de kickdown al rescate para ayudarnos a tener ese extra de aceleración. Yo lo acabo de quitar ahora, el botón Eco, y se nota claramente en la aceleración. Hemos podido comprobar cómo el coche efectivamente llega hasta los 125 km por hora, 130 de marcador, ahí corta, y es todo un espectáculo pues ver esta pantalla pintadita de colorines indicándonos por otra parte de una manera muy clara y muy sencilla con las grafías cuánto estamos exigiendo al motor, si estamos recuperando energía, etcétera. Por supuesto no hay ningún tipo de modo de recuperación de energía, es el pedal de freno, que dicho sea de paso tiene un tacto bastante bueno, bastante aceptable para un vehículo económico como este. ¿En qué se nota que es un coche económico en lo que se refiere al volante? Bueno, pues para empezar se nota en los ruidos que vienen de debajo del piso. Ya habéis podido ver cómo está muy hueco y no hay mucho aislante, e incluso cuando entra en marcha el ABS o el ESP se oyen unos ruidos, unos crujidos que no llegan nada amortiguados al interior. Me da la sensación de que estoy conduciendo el Baltasar. A 100 km por hora el ruido del aire en el interior es alto. A pesar de ser un coche eléctrico, a partir de 100 km por hora tenemos un ruido alto. Este coche tiene un coeficiente de penetración, un SCX mediocre de 0,76. A pesar de lo estrecho que es, su aerodinámica es muy mala. Y eso es precisamente por el tipo de carrocería sobreelevada que lleva, ¿no? Y porque es un coche más bien alto. No le salva la estrechura que tiene, por una cuestión de altura, como digo. Y luego el tacto de conducción, pues es un vehículo que tiene un tacto digno, decente, balancea de una manera fuerte, tiene un tacto de suspensión claramente blandengue, blando. Este es un hombre blandengue. Como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es al hombre blandengue. Se lo merece todo y más. Es un coche blandengue y eso se nota especialmente en las rotondas, donde tienes que reducir claramente la velocidad respecto a un automóvil, podríamos decir medio, por el hecho de que la carrocería oscila mucho más de lo que te esperas. Es una manera, como digo, de reducir la velocidad. Desde luego el territorio de este vehículo no son las curvas, y en las rotondas hay que pasar despacito, si no te las vas a pasar completamente inclinado y fuera de cuadro
en mi caso. Para mí es lo menos decente que tiene el coche. El tema de la suspensión, que unido a unos neumáticos muy pequeños hacen que el coche balancee mucho, se vaya mucho de morro y desde luego no es un vehículo para llevar rápido en ninguna circunstancia. Ahora en carretera abierta, por cómo responde el motor, se defiende muy bien, mejor de lo que uno tendría que esperar por la potencia disponible. Eso sí, siempre y cuando, claro, no vayas muy cargado y siempre y cuando no tengas unas grandes pendientes que subir, donde ahí sí que vas a tener que sufrir con el motor eléctrico, cosa que en España, por cierto, es más habitual. Se nota claramente cómo hay un corte a los 75-80 km por hora en cuanto a la entrega de la potencia, que básicamente es que ya no hay más. O sea, enseguida estamos pidiéndole todo el power, según la instrumentación, al coche, cuando queremos ganar velocidad por encima de los 80 km por hora. Es como un scooter eléctrico, para entendernos. Y bueno, yo maltratándolo a nivel de aceleraciones y frenadas de manera intensa, pues he llegado a un pico de consumo de 19 kWh, que se puede reducir claramente a la mitad o casi a la mitad haciendo una conducción suave por ciudad. Este es un coche que con mimo, con cuidado, permite circular con un consumo de 11-12 kWh con cierta recurrencia y facilidad, lo cual nos lleva efectivamente a que podemos pasar de los 200 kilómetros, que es claramente para lo que está concebido. En cierta medida, con el precio que acaba teniendo el coche, ¿quién se va a comprar un Renault Twingo teniendo esto, que hace lo mismo por mucho menos precio? Especialmente quien quiera circular por ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta que este coche tiene incluso más batería. El Twingo queda en una posición bastante delicada. Y en segundo lugar, y bienvenido sea, esto por decirlo de alguna manera es como el Seat Panda del siglo XXI. Un coche ultra sencillo, barato para los estándares de hoy en día. Seguro que habrá quien diga que sigue siendo muy caro, por lo menos barato. Habría que matizar con el dopaje de las ayudas estatales. Sin las ayudas estatales, al revés, es un coche caro, a pesar de ser un vehículo eléctrico, pero con las ayudas estatales se queda en un precio tirado, que le puede venir muy bien a quien se mueva dentro de la ciudad con él. A mí desde luego me gustaría haber tenido la posibilidad de conducirlo un poquito más bajo, porque me siento como muy alto respecto a la posición de la carrocería y del techo. Pero bueno, así son este tipo de vehículos. Según nos comentaban los responsables de Dacia al final de la presentación, esta es una unidad de preserie en la que hay algunos detalles que, como has visto por rótulos, van a acabar de ajustarse o de cambiar. Lo que no va a cambiar es el programa de planificación de venta del vehículo, en el que las primeras reservas se pueden hacer desde ya y las primeras entregas van a llegar en otoño o verano, en función de si lo reservaste por internet hace unas semanas o si lo empiezas a comprar ahora. Una cosa muy interesante también es que, además de la versión car sharing, como hemos hablado, que sale en 2022, también en ese momento va a salir una versión comercial con 2 asientos, que va a ser un coche también muy interesante para moverse dentro de las ciudades en modo profesional de reparto o pequeños profesionales como autónomos, como pueden ser lampistas, por ejemplo. En todo caso, desde luego, este es un coche eminentemente urbano. A mí me parece que se mueve decentemente por carretera, pero que está pensado para pisar el asfalto y no es muy buena idea sacarlo de ahí, ni llegar muy lejos, para lo que tampoco está concebido. Algo tan simple como la toma de carga de corriente continua, comentan que por la batería pequeña, por el kilometraje urbano, no estiman que vaya a comprar nadie, costando más de 600 euros además, más allá de las flotas que lo necesiten por tener un uso intensivo del vehículo. Personalmente creo que este es un coche radical. Radical en el sentido de que a mí me parece caro por lo que cuesta, y me parece barato, que queda muy barato, por lo que cuesta después de las ayudas del Estado. Es un coche que no me compraría si me lo tuviera que pagar a tocateja, pero con las ayudas del Estado me compraría sin duda como segundo coche para moverme por ciudad, con todas las ventajas que da un vehículo eléctrico. Ahí nos comentaban en Renault con toda la razón que este es un vehículo que tiene un espectro de clientela gigantesco. No hace mucho os contaba en un vídeo bastante elaborado, sobre el fin de los coches baratos. Ahí lo tenéis enlazado. Bien, pues justamente esto lo que trae es de nuevo ese vehículo barato económico que nunca debería de haber desaparecido y ahora, gracias a la electrificación, nos llega a unos precios que realmente son interesantes. En el marcador del coche indicaba que la primera revisión del vehículo es a los 30.000 kilómetros y, salvo que hagamos alguna barra basada con él, pues prácticamente será revisar el estado de la batería y los niveles de los pocos líquidos que lleva, de frenos y del sistema de refrigeración. Así que este es un vehículo dual y con todas las particularidades y características de lo sencillo que es de fabricación y de concepción. Tenemos un vehículo de ciudad puro y duro que, con el argumento del precio, estoy seguro que va a acabar conquistando a muchas personas y a muchas empresas. A Renault le ha tocado la lotería con la caída, el premio gordo de las ayudas del plan MOVES de hasta 7.000 euros. Así que probablemente, más pronto que tarde, en 2-3 años,
Cuando todas las ciudades tengan un plan de movilidad con zonas de cero emisiones, este coche va a ser el rey del car sharing y el rey del centro de las ciudades. Al tiempo. Muchísimas gracias, amigos. Hasta un próximo vídeo en el canal. Aquí os dejo con un poquito más de contenido, en este caso de utilitarios, que espero que sea también de vuestro máximo interés. Hasta pronto. Adiós.